Nuevamente bienvenidos a este estudio maravilloso del libro de Daniel. Permítame acotar algo antes de empezar con este precioso capítulo 6. Estudiando nuevamente el libro de Daniel, he llegado a una conclusión. El libro de Daniel, en mi opinión personal, es muy parecido al capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo, en donde nuestro Señor, reunidos con sus discípulos en el Monte de los Olivos, habla sobre el final de los tiempos, pero también exhorta a nuestro Señor Jesucristo a que no nos agarre desapercibido ese final de los tiempos, la venida del Señor, sino que debemos estar siempre listos, viviendo cada día como que fuera el último día y que el Señor viene en ese momento. Pues el libro de Daniel habla también de los últimos tiempos, habla de escatología, pero también nos habla y nos da el ejemplo viviente de que debemos estar listos para la venida del Señor, listos para la persecución, listos para presentar siempre excelente testimonio delante de todo el mundo y listos para tener firmes nuestras convicciones. Este maravilloso capítulo 6 es muy parecido al capítulo 3, en donde vimos también que los amigos de Daniel fueron puestos a prueba, Sadrach, Mesach y Abednego, y fueron echados al horno de fuego. Fueron puestos a prueba sus convicciones, y vimos que en el capítulo 3 ellos eran jovencitos. Pero ahora, capítulo 6, estamos hablando de Daniel, ya un anciano, más de 80 años de edad, ¿no? Que también fue puesto a prueba en sus convicciones y salió victorioso. Así que vamos a escudriñar este precioso capítulo 6 de 28 versículos y vamos a hablar primeramente en el versículo 1. Ahora, déjeme decirle algo. En la Biblia hebrea, el versículo que nosotros lo tenemos como versículo 1 del capítulo 6 es realmente el versículo 2, porque el versículo 1 de capítulo 6 es el versículo 31 de capítulo 5, y me parece muy congruente esa separación, porque el versículo 31 del capítulo 5 dice: y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y ahí viene a continuación nuestro primer versículo que dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Muy bien, aquí hay una disyuntiva con respecto a este personaje llamado Darío. Hay diversas opiniones, porque de acuerdo a la historia universal, el rey que conquistó a los babilonios fue Ciro de Persia. ¿Okay? Aproximadamente por el año 539 antes de Cristo. ¿Okay? Y este Darío que se menciona aquí, no existe un Darío con anterioridad a esta fecha, sino mucho después, como vemos aquí, el Darío primero, llamado Darío el Grande. Así que algunos creen que el nombre Darío aquí y Ciro es el mismo, y que puede ser que Darío sea un título, o también algunos argumentan que de pronto Darío fue el gobernador de Babilonia, fue corregente con Ciro al mismo tiempo. Pero bueno, eso no es lo más importante. Y como yo siempre le he dicho también con respecto a las fechas, yo en particular dudo mucho de las fechas, porque como dice Esdras 1:1, mire lo que dice Esdras 1:1. Venga conmigo al libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, etcétera, 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 de que Ciro daba la oportunidad de que los israelitas regresen a su nación. Ojo lo que dice Esdras, de acuerdo a la profecía de Jeremías. Y si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 1, Daniel también sostiene lo mismo.
corrobora lo mismo. Dice Daniel 9:1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, versículo 2, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sí ven? Entonces, puede ser que Darío y Ciro sean la misma persona, de acuerdo a estos pasajes, y también de acuerdo a este mismo capítulo 6, versículo 28, que dice así: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Cuando lleguemos al versículo 28 vamos a ver una pequeña variación que la encontramos en el original hebreo, y que puede ser que Darío y Ciro sean la misma persona, y que Darío o Ciro sea solamente un título, como por ejemplo Faraón, o como por ejemplo César, ¿ok? O como por ejemplo el Ayatollah hoy en día, ¿me entienden? Son nombres de reinos o los presidentes de las naciones. Así que vamos a nuestras hojitas en el punto número 1. Como ustedes pueden ver ahí en el mapa, ya estamos ahorita hablando, de acuerdo a la estatua, de los brazos y los pechos de plata. Entonces, correspondiente al imperio persia, que fue bien grande, como ustedes ven aquí en el mapa, llegó hasta la India prácticamente, ¿sí ven? Y abarcó Egipto y lo que actualmente es Libia, todo esto, y llegó casi a todo lo que es Turquía, antes de Grecia, ¿ok? Así que, y aquí está Cyrus o Darío, que puede ser el mismo, ¿ok? Vamos a lo que... No existe personaje histórico llamado Darío con anterioridad a Darío el Grande, como ya le mencioné, que apareció en el año 521 a 486 a.C., quien es de época muy posterior como para encajar aquí, porque de acuerdo a los historiadores, la orden de salida de que los israelitas puedan salir de Babilonia y regresar a Jerusalén fue en el 538 a.C. Algunos han identificado a Darío y Ciro como la misma persona, lo cual es probable. Y ahí están los versículos que les acabo de mencionar: 6:28 de Daniel, 9:1 de Daniel y Esdras 1:1. ¿Ok? Posiblemente este Darío era conocido como Gubaro, dicen otros también, el gobernador designado por Ciro el Grande. Esa es la otra posibilidad. El gobierno medo-persa fue muy diferente al imperio babilónico, pues los medos persas dividieron todo su gran imperio en 120 satrapías o provincias, lo que hoy le llamamos estados también, ¿ok? En la que cada una de esas satrapías o provincias era gobernada por un sátrapa, ¿ok? Entonces eran 120 sátrapas, es lo que nos acaba de decir este versículo 1 de acuerdo a nuestra Biblia en español, ¿no? 120 sátrapas que gobernasen en todo el imperio. Versículo 2 dice así en la Biblia: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo, me salté, es el 2, ¿no? Y sobre ellos, sobre los 120 sátrapas, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Interesante. Entonces son 120 gobernadores de cada provincia o estado, pero sobre ellos habían 3 gobernadores, jefes, supervisores. ¿Y cuál era la función de ellos? Pues, como dice aquí, era supervisar de que no hagan trampa al rey, que no le perjudiquen, que los impuestos y los tributos que recolecten realmente lleguen a las arcas del rey. Parece que la picardía en los asuntos de gobierno son tan viejos como la historia, ¿la verdad? ¿Se ve? La desconfianza siempre de los ayudantes en el gobierno.
Y a veces hasta por culpa de los colaboradores de los presidentes es que se cae un gobierno. Y aquí vemos nuevamente, no sabemos cómo estaban divididas las 120 provincias. Es un mapa que no están las 120 provincias, de hecho ahí, ¿ok? Pero bueno, ese era todo lo que correspondía al imperio persa. En la hojita, otro mapa también ahí. Y sobre estos sátrapas, Darío colocó 3 gobernadores, presidentes o cabezas que diesen cuenta al rey. Estos gobernadores fueron asignados para que supervisen a los sátrapas y así el rey no fuese perjudicado en sus finanzas, en todos los aspectos, aún de alguna rebelión por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les decía, hoy en día ocurre lo mismo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en los países nuestros hay estados o provincias y hay gobernadores en cada provincia, pero sobre ellos hay otra persona superior, llámese primer ministro, ministro de gobierno, como quieran llamarlo. ¿Ok? Versículo 3, ahora sí. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, escuche bien, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Interesante. ¿Cómo Darío pensó ponerlo a Daniel sobre todos los demás? Seguramente Darío investigó quién era este anciano. Ya a esta altura, Daniel tenía más de 80 años. ¿Ok? Entonces, indagó todo sobre él. Recuerden que los presidentes actuales no ponen a cualquier persona, ponen gente de confianza, ¿no? Que sean leales a él. Porque si no, como dice la Biblia, en casa dividida, pues se destruye. ¿Ok? Número 3, vamos a la hojita. Ahí está, de una película tomé esas imágenes. Parece ser que Darío averiguó acerca de Daniel, de su vida, su testimonio, y lo constituyó uno de sus gobernadores y pensaba ponerlo más alto debido a su espíritu superior. Esa palabra espíritu o esa frase espíritu superior la vemos en el capítulo 4, versículo 8, versículo 9, versículo 18, en donde habla que Daniel tenía el espíritu de los dioses santos. Esa frase pagana para ellos, ¿no? Denotaba que esa persona era algo especial, que había algo sobrenatural en esa persona. Y wow, ¿qué podemos meditar acerca de esto? Es muy interesante ver cómo un rey extranjero y pagano que conquista este nuevo este imperio babilónico y establece su nuevo imperio, sigue y le da la oportunidad a que uno de los colaboradores del antiguo imperio babilónico siga colaborando con él. Y no solo que lo pone por sátrapa, sino que lo pone como gobernador, como uno de los 3. Y aparte el versículo 3 dice que quería ponerlo aún más alto sobre todos. ¿Qué nos muestra eso? Definitivamente el testimonio que Daniel brindaba. Daniel, a pesar de la edad que tenía, era un hombre íntegro y por eso Dios lo recompensó. Hoy en día encontramos personas así, difícilmente, sí las hay, difícilmente. ¿Ok? Versículo 4 y 5. Pero ¿qué pasa cuando un hijo de Dios es puesto en alto? Aquí están las consecuencias, capítulo 4 y versículo 4 y versículo 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Escuche bien, al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Wow! Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino que la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Miren, interesantísimo lo que nos enseña estos 2 versículos.
Primero vemos algo muy característico que lo vemos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre los hijos de Dios vamos a ser envidiados, vamos a ser motivo de celos, de envidia, y por consecuencia van a tratar de destruirnos. Aquí vemos, pero aún estos paganos malvados reconocieron la integridad de Daniel. Es lo que me llama bastante la atención. Dijeron, no le podemos agarrar en ninguna falta. Es honesto, es leal al rey, etcétera, etcétera. No, pero vamos a agarrarle en algo de la ley de su Dios. ¿Ok? Y los siguientes versículos traman cómo destruirlo a Daniel. Vamos a lo ojito. El ser fiel a Dios y estar en una posición superior es causa de envidias y celos por otras personas o autoridades. Ellos no encontraron nada malo en Daniel, sino que descubrieron que él era un hombre íntegro y consagrado a Dios. Y es en esa área que buscaron cómo destruirlo. Selah, meditemos. ¿Cómo estamos hoy en día nosotros? ¿La gente reconoce que somos íntegros? ¿Nuestra familia, nuestros trabajos, nuestro vecindario, nuestra comunidad? Jóvenes, en la escuela, ¿te reconocen como un cristiano íntegro? ¿La gente se admira de tu integridad? ¿Ok? Recuerda que, como dijo mi hermano José, nosotros somos el quinto evangelio. Nosotros predicamos con nuestro testimonio. Aquí vemos que Daniel testificó claramente glorificando al Dios de Israel. Versículos 6 al 9. Dice así. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Ahí está la ilustración. Y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días nada más demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó aquí? Ojo, todos estos gobernadores y sátrapas, ¿qué hicieron? Se juntaron. Es interesante ver cómo los enemigos de los siervos de Dios se juntan a una para destruir al siervo de Dios. Mire la mentira que dijeron todos los gobernadores del reino. Pregunto, ¿estaba ahí Daniel? No estaba ahí Daniel. Pues obvio, no contaron con él porque sabían que no iban a contar con él, y además el propósito era destruirlo a Daniel. Cosa que el rey no cayó en cuenta. ¿Ok? Así que pues trataron de adular al rey. Oh rey, por siempre vives, ¿no? Bueno, le dieron en algo que es característico de los reyes, sobre todo los reyes paganos, ¿sí? El orgullo, ¿no? Ahora bien, cuidado, vayan a pensar de que la idea era de que el rey se lo vea como un dios. No, porque de acuerdo a los historiadores, a Heródoto, la costumbre de los reyes persas jamás era de deificarse, de creerse Dios. Al contrario, ellos tenían un respeto para sus dioses paganos. ¿Ok? Así que vamos a la hojita para ver más sobre el detalle. Todos estos gobernadores se enfocaron en destruir a Daniel. Se juntaron previamente y con engaño fueron al rey, a quien le hicieron creer que ellos lo tenían al rey en muy alta estima. Lo adularon.
creían que lo reverenciaban y que lo adoraban. No es que Darío pensara ser Dios, ya que los reyes persas no eran inclinados a deificarse, o sea, a convertirse en dioses. Eso significa deificarse a sí mismo. Heródoto, ya hemos dicho sobre él, fue un historiador griego, se lo conoce como el padre de la historia. Señala que cuando se hacía la ofrenda, no se le permitía al adorador orar por algo personal, sino que únicamente debían invocar bendiciones sobre el rey y el imperio. Y eso es lo que estos hombres estaban diciendo. Dice, para que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, petición para él, hombre, fuera de ti, oh rey. O sea, todas las peticiones que la gente hiciera sea para el rey y el imperio. ¿Ok? Ahora, Darío accedió a la trampa de estos malvados y firmó el decreto que él mismo no podía anular, porque, y está comprobado, que esta frase, que conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, vemos eso también años después con Jerjes o Asuero, el rey que tomó como esposa a Esther. Cuando firma el decreto con su anillo real, ¿sí? Bajo la trampa del malvado Amán, él mismo dijo que él no podía retractarse de eso y tuvo que inventar otra ley para que los judíos se puedan defender. Entonces está comprobado de que eso sí existía. La ley de los medos y de los persas era inquebrantable. ¿Ok? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Ojo, se enteró del edicto, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Muy bien. ¿Qué cosa diferente pudo haber hecho Daniel? Ya supo del edicto. Dice, bueno, como es un edicto, lo voy a obedecer. Por eso les decía al principio, este capítulo 6 se parece al capítulo 3, cuando los muchachos Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron ante la estatua. Podían haber obedecido. Bueno, es un edicto real. Yo soy un siervo esclavo del rey, tengo que obedecer. Pero sin embargo, miren lo que hacía Daniel. Dice que como de costumbre, como lo hacía cada día y 3 veces al día. Ahora, déjenme decirles algo. El orar 3 veces al día no estaba impuesto en la ley de Moisés. Pero en la religión zoroastra, que era la religión que imperaba entre los persas, se oraban 5 veces al día, como hoy los musulmanes oran 5 veces al día. ¿Ok? Y ojo, esa costumbre de mirar hacia Jerusalén fue tomada cuando Salomón inauguró el primer templo. Y ya lo vamos a ver. Ahí está el imperio persa, ustedes ven. ¿Dónde estaba Daniel? Babilonia está aquí. ¿Ok? ¿Dónde está Jerusalén? Entonces, ¿para dónde miraba Daniel? Hacia el oeste. ¿Ok? Vamos a la hojita. ¿Sí ve? Ahí está Daniel mirando hacia el oeste. Aunque no alcanza a ver Jerusalén, pero sabe que por allá queda, ¿no? ¿Verdad? Daniel no permitió que las circunstancias o las presiones alterasen sus convicciones, sino que tomó la determinación de seguir adorando a Dios como siempre lo había hecho toda su vida, mirando hacia Jerusalén. Primera de Reyes, capítulo 8, vamos a leerlo. Versículos 44 al 49. Miren lo que dice. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, ¿sí ve? Y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, dice Salomón,
tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les hará justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, dice Salomón, y estuvieras airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieron llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. ¿Sí ve? Entonces, esa costumbre comenzó a practicarse desde el tiempo de Salomón. Y Daniel lo hacía, como dice aquí claramente en el versículo 10, como lo solía hacer antes, o sea, como lo hacía día tras día. Lo demuestran las acciones en tiempo continuo de este verso. Hermano, eso se llama hábito. ¿Usted tiene el hábito de orar todos los días? ¿Tenemos el hábito de leer la Biblia todos los días? Eso realmente es un discípulo del Señor. Eso realmente es un siervo de Dios. ¿Ok? Versículo 11 al 13, dice así. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, nuevamente, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que tú confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Miren los enemigos, ¿no? Con lujos de detalles fueron, ¿no? Donde el rey. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Como lo dije hace un momento, recordemos algo. Satanás no es omnipotente, Satanás no es omnipresente y peor, Satanás es omnisciente. Pero para llevar a cabo su plan de matar, robar y destruir, como lo dice el Señor allá en el Evangelio de Juan capítulo 10, utiliza a sus ángeles caídos llamados demonios y también a todos sus discípulos. El apóstol Pablo lo dice claramente, que allá en 2 Corintios 11, 14 a 15, que no debemos de sorprendernos porque Satanás se disfraza como ángel de luz y asimismo sus ministros. Pues estos caballeros aquí eran ministros de Satanás. ¿Ok? Entonces miren ahí, tomaron la foto, la subieron al Facebook, a Instagram, a todas las redes sociales, se hizo viral y la llevaron al rey. ¿Ok? Entonces Satanás se disfraza como ángel de luz y sus discípulos también. Cuidado, hermanos queridos. Nunca me olvidaré de un mensaje de cuando estuve en Ecuador de mi pastor allá. Y déjenme decirle con toda honestidad, es el nombre del único mensaje que me acuerdo. Nunca me olvidaré de ese nombre. Él le llamó los tontos útiles de Satanás. Y estos de aquí fueron tontos útiles de Satanás. ¿Ok? Siempre los buenos siervos de Dios somos blancos de Satanás. Hasta el punto de ser siempre espiados para ver ocasión de devorar. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:8? Que el enemigo, Satanás, anda como ¿qué? Como león rugiente. Dice, sed sobrios y velad.
Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a usar Satanás? A sus ministros. Pero pastor, en la iglesia no ocurre eso. Ya vamos a ver. También seremos denigrados. Seremos calumniados. Aquí, ¿qué hicieron con Daniel? Lo calumniaron. Le tendieron una trampa. ¿Ok? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Estamos dispuestos a recibir la exhortación? ¿O nos enojamos contra el siervo de Dios porque nos exhorta y buscamos ocasión para calumniar al pastor? ¿Eso pasa dentro de la iglesia hoy en día? Selah. Meditemos. Tristemente sí. Tristemente sí. No nos gusta que nos exhorten, entonces, el pastor es así, asado y cocinado. ¿Ok? Romanos 8:36. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Romanos 8:36 dice así: como está escrito, por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Segunda de Corintios 4:11. El apóstol Pablo nuevamente, ¿qué nos dice? Dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Sí ven? Estamos siempre. Pero la pregunta triste es, ¿esto pasa en la iglesia? Vemos que en el nuevo pacto pasó con el apóstol Pablo. ¿Cómo lo calumniaron al apóstol Pablo? ¿Cómo lo difamaron? ¿Sí? Y que tuvo que escribir, según algunos eruditos, hasta 5 cartas. Pero, ¿ocurre en la actualidad? Sí, lamentablemente. Como hemos visto, por eso lo dije al principio, este libro de Daniel, he llegado a la conclusión de que es muy parecido al capítulo 24 y 25 de Mateo, en donde el Señor habla de escatología, de tiempos finales, pero también habla de la exhortación para que el siervo verdadero del Señor esté listo, esté velando, esté sobrio. Y como también lo dice en el capítulo 25, en los últimos versículos, ¿no? El Señor dice que vendrá y separará a las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Pues dentro de las iglesias hay eso. El Señor habló de trigo y cizaña también. El Señor habló acerca de la red. Se sacan los buenos peces, se echan afuera los malos peces. Hay dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tristemente se cumple lo que dice Proverbios 9 del 7 al 10. Miren lo que dice Proverbios 9 del 7 al 10. Y ojo con esto. Y hermanos, vuelvo y repito, eso dice la palabra de Dios. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí mismo, Proverbios 10:8, mire lo que dice. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, recibirá la exhortación, mas el necio de labios caerá. ¿Ok? Entonces, ¿usted es sabio o es necio? ¿Usted es escarnecedor o es sabio? Es lo que dice Proverbios. ¿Ok? Proverbios 15:5 también. Mire lo que dice. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, vendrá a ser sabio. Y por último, Proverbios 25:12. Y hay más proverbios al respecto. Como zarcillo de oro, escuche bien, y joyel de oro fino, wow, o sea, como una pieza de oro valiosa y fina, ¿ok? Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. ¿Entendió?
estos gobernadores no tuvieron oído dócil. Uno puede decir, bueno, pastor, porque eran paganos. Pero tristemente ocurre dentro de la iglesia, que hay gente que no tiene oído dócil. Y se enojan y entonces comentan con otro y ahí comienza la división, como dice Pablo en 1 Corintios. Ahí comienza la destrucción sobre el testimonio del siervo, sobre la imagen del siervo. Tristemente ocurre hoy, ocurrió hace 2000 años, ocurrirá hasta que Cristo venga. ¿Ok? Pero Dios nos guarde de ser necios y que seamos sabios, es el deseo del Señor. Amén. Versículo 14 y 15 dice así: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol, o sea, hasta el atardecer, empezar la noche, trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey, mire, lo acosaron y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Wow, ¿cómo cree que se sintió Darío? Miren la cara ahí, ¿ok? La cara lo dice todo, ¿no? Se sintió burlado, se sintió como un tonto, ¿sí? Creemos que el rey se sintió como un tonto, burlado, porque entendió que el verdadero propósito del edicto de estos malvados era matar al profeta, al cual él respetaba, al cual él admiraba, ¿no? No era el propósito de que oraran hacia el rey. No había ninguna estima hacia el rey. Y convencido de la inocencia de Daniel, trató de liberarlo, pero al igual que muchos como Pilato y Agripa, ¿se acuerdan? Pilato también quería supuestamente liberarlo a Jesús, ¿ok? Pero estaban más interesados en su status quo y su reputación que en su carácter o personalidad. Selah. Hoy en día ocurre lo mismo, amados hermanos. La gente por el status quo se deja llevar por la corriente, ¿no? Es que no puede luchar contra la corriente. Jesús luchó contra la corriente. El cristianismo es luz y sal en este mundo lleno de tinieblas. Vamos contra la corriente, somos opuestos. Así que si tú quieres agradar al hombre, mantén tu status quo, agrada al amiguito, aún dentro de la iglesia, ¿sí? Y no agradas a Dios cuando agradas al amiguito, ¿ok? Cuidado, porque acarrean maldición, ¿ok? Y muchas veces no se dan cuenta. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿ok? El Señor le dijo a Samuel claramente: tranquilo Samuel, a ti no te han rechazado. Cuando Israel pidió rey, no, queremos rey. Samuel se enojó en gran manera. Y el Señor dice: tranquilo Samuel, a ti no te han desechado, a mí me han desechado. Lo mismo a Moisés. Así que tengan mucho cuidado. Ya hemos visto también aquí en Daniel que el que se mete con un siervo de Dios se está metiendo contra Dios mismo. Cuidado, nos hallemos, dijo Gamaliel, peleando contra Dios. Cuidado, hermanos, cuidado. ¿Ok? Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso los leones. Y el rey dijo a Daniel: ojo lo que dijo el rey. Y usted me va a decir si es que el rey era creyente o no. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes? Bueno, a Darío no le quedó otra que hacer cumplir su propia orden. Pero Darío era creyente. ¿Ok? Hasta este momento lo dudamos grandemente. Darío debió hacer cumplir su propio edicto, pero más que él creyera que el Dios de Daniel lo pudiera salvar, vemos el tributo a la fidelidad constante de Daniel a su Dios. Mire lo que dice: el Dios tuyo. Mire esta frase, qué reconocimiento más grande de un Dios pagano, que le haga un esclavo,
el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Él te libre. ¿Qué debe de hacer el siervo de Dios? Servir cada domingo, amén. No, cada día. ¿Lo estás haciendo? Sí, pastor, yo sirvo en la iglesia. Ah, pero no sabía que servía de piedra de tropiezo, como dice ese meme que aparece ahí. Cuidado, todos servimos. Pero la pregunta es, ¿para edificación o para tropiezo? Cuidado, cuidado iglesia, cuidado mi hermano. ¿Sí? ¿Qué epíteto más maravilloso? Que te digan que tú eres un servidor constante al Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Amén. Nos quedamos cortos al lado de Daniel. Yo me quedo corto al lado de Daniel. Vamos a la hojita, al 16. Ya estuvo, ¿no? 17. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Mire, aquí ya vemos lo mismo que vemos después en el libro de Esther. Recuerde que lamentablemente usted ve que Daniel está casi al final del antiguo pacto y Esther está antes de Job, Salmos y Proverbios. Hubiera sido fabuloso que toda la Biblia se la colocara cronológicamente y vamos a tener una cosmovisión más grande y mejorada de los eventos bíblicos. Pero la historia de Esther es años después, que también usó Amán el anillo del rey. Ahora bien, se han encontrado sellos cilíndricos en los arqueólogos y según se cree, los sellos cilíndricos encontrados usaba el rey para asuntos de estado, pero el anillo personal del rey eran, valga la redundancia, para asuntos personales, que los colocaban en una cera y ponía cera caliente y el rey ponía su anillo y eso era irrevocable. Los arqueólogos han encontrado pocos de aquellos anillos y lo interesante es que en los pocos anillos que han encontrado hay la figura del rey haciendo un acto heroico, por ejemplo matando a una bestia, y en algunos de esos anillos se ve al rey matando a la bestia con la protección del disco al lado del sol. ¿Saben lo que significa eso? Ese era el tributo al dios Ahura Mazda. De ahí viene la marca de carro Mazda. Era un dios persa. ¿Ok? Así que eso es lo que vemos aquí. Pero los malvados enemigos de Daniel se aseguraron que la puerta quedara sellada con el anillo del rey para que nadie venga y la abra. Ok, vamos a la hojita. Ahí lo tiran al foso. Está oscuro, claro, ¿no? Los malvados líderes se aseguraron de que la piedra quedase sellada por el rey y por ellos mismos, para que nadie pudiese romper la sentencia contra Daniel. Se aseguraron de que lo tenían que eliminar. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó al ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Qué hizo el rey? En esa noche tuvo insomnio. ¿Qué hizo el rey? No durmió toda la noche. ¿Cómo se llama eso? Hizo una vigilia el rey. ¿Sí ve? Ahí vemos al principio la vigilia. No, hizo vigilia. ¿No? Algo parecido también a lo que vemos en el libro de Esther, ¿no? Con el rey Jerjes, ¿ok? Hamos a la hojita. ¿Qué sentimientos pasarían por la cabeza de Darío en toda esa hora? ¿No? Se ha de haber sentido culpable de que estos tramposos enemigos calumniaran a un hombre justo, íntegro, ¿no? ¿Verdad?
Imagínense, ¿no? Le había estado remordiendo y qué sé yo, ¿no? ¿Ok? Al punto de romper con su estilo de vida. No trajeron instrumentos de música, no comió, ayunó, estuvo en vigilia en toda la noche. En el fondo vemos el profundo aprecio que Darío tenía para el anciano profeta de Dios. Es interesante ver nuevamente, hermanos queridos, cómo una persona pagana y un rey tiene tanta consideración hacia un esclavo, pero es que este esclavo es muy diferente. Este esclavo es un tremendo siervo de Dios. Y nuevamente, todo esto vemos aquí, la recompensa, vemos que Dios siempre cuida también a sus siervos. Pase lo que pase, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego. Y si no nos salva el Señor, igual no nos vamos a inclinar a tu estatua. Convicción. Y ahí vemos el principio que lo vemos después en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, ¿qué más pueden hacerte? A ver, si te matan, ¿qué más te pueden hacer? Más nada. El Señor dice: temed a aquel que puede enviar tu cuerpo y tu alma al infierno. Eso sí es terrible, porque esta vida diminuta, efímera, no tiene ni punto de comparación con la eternidad de gloria que nos espera. Amén. 19:20. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Otra vez, aleluya. ¿Te ha podido librar de los leones? Vemos que el rey hizo vigilia, ¿sí? Toda la noche esperaba la mañana, y al amanecer corrió al foso y con voz angustiada llamó a Daniel, a su amigo. Y lo más maravilloso es, otra vez, reconoce la consagración de Daniel a su Dios. El rey acudió a la ordalía. Escúcheme bien, miren lo que dice el rey, ¿ok? Dice el rey: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué significa la ordalía? La ordalía era una costumbre antigua de comprobar la inocencia del acusado a través de un juicio, de un castigo al que era sometido, ¿sí? Y si era librado, significa que era librado por la deidad, significa que ese hombre era inocente. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Jonás? Usaron lo mismo. ¿Sí? Miren lo que dice el libro de Jonás. Echaron suerte, toqué lo otro, ¿no? Jonás. Miqueas, Nahum. Ya me pasé. ¿Dónde? Se me perdió Jonás. Aquí está Jonás. Dice el versículo 5. Ya saben la historia, ¿no? Él agarró un barco y se iba hacia el oeste cuando Nínive quedaba hacia el este. Entonces dice el versículo 5. Al día Jonás. Dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón, vago? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Si ve, cada uno clamaba a su Dios. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y usted ya sabe el resto de la historia. ¿Ok? Y cuando echaron a Jonás al mar, ¿qué pasó? Calma total. Entonces Jonás era culpable, ¿sí ve? ¿Se dan cuenta? Entonces eso se llamó ordalía, ¿no? Era una costumbre para comprobar del acusado, la inocencia del acusado a través del juicio de la deidad. Muy bien. Ok, versículo 21 y 22 de capítulo 6. Dice así: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente.
y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Wow. ¿Qué vemos aquí? Miren, ahí está la ilustración. Ahí está el ángel cerrando la boca del león. Daniel está aquí, el ángel, el león. ¿Sí ven? Daniel responde al rey sin amargura. ¿Qué hubiera hecho usted? Se hubiera puesto a llorar, se hubiera resentido con el rey. ¿Cómo el rey va a dudar de mí? ¿Cómo me comete esta injusticia? Somos rápidos para resentirnos por cualquier cosita que nos dicen. Esta es la actitud que debemos tener, hermanos queridos. Daniel responde al rey sin amargura, sin resentimiento y con respeto al rey. Oh rey, vive para siempre, deseándole lo mejor al rey. ¿Sí ve? No juzgándolo al rey. Y exalta a Dios con quien tenía íntima relación. Y miren lo que dice: mi Dios envió a su ángel para librarlo. Lo mismo vemos en 3:5 con los muchachos Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y que tanto su testimonio ante Dios y hacia los hombres era recto. Ahora, ojo, aquí lo que lo salva a Daniel no son sus obras, fue su fe quien lo libró de los leones. Pero vemos la actitud que debe de tener un siervo de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Daniel nos enseña eso. No hay resentimiento hacia el rey. Comprendió que se vio forzado el rey por la ley inquebrantable de los medios y de los persas. ¿Sí ven? Así que pues, pero sobre todo, Daniel estaba enfocado en Dios. En Dios. Es así que debemos de enfocarnos. Siempre enfocarnos en Dios. No en mi ego. Ay, no, que me sentí triste porque me regañaron o porque me dijo esto o que lo otro. No, hermanos queridos. Sino usted como padre, si cuántas veces, usted como hijo también que fue, cuántas veces no nos regañaron nuestros padres. ¿Los odiamos a nuestros padres? ¿Le proferimos alguna maldición a nuestros padres? No, al contrario, los respetábamos. Como dice la Escritura, a nuestros padres hasta los venerábamos, los respetábamos, mucho más al Padre de las luces. Amén. Versículos 23 y 24. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de Daniel y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en Daniel porque había confiado en su Dios. Ahí está el secreto. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¡Wow! Interesante. El rey se alegra de oír y ver a Daniel, ¿sí? Y obvio, porque ¿qué hubiera pensado usted? ¿Qué hubiera pensado todo el mundo? Pues ese hombre no va a vivir ahí, en medio de los leones hambrientos, ¿no? Ni los huesos han de haber quedado. Pero sin embargo, aparece Daniel sin ningún rasguño, ¿no? Y el rey se alegra por eso y ve que es algo sobrenatural, ¿no? Y da la orden que lo saquen a Daniel y ahora sí envía a los otros malvados, ¿sí? A los que lo habían acusado. Pero ojo, fueron echados al foso de los leones con sus familiares, sus hijos y sus mujeres. Miren, sus mujeres y sus hijos. ¡Wow! Esa costumbre, según la literatura antigua, confirma la veracidad de ese hecho. Vamos a los libros. Ahí está, cuando son enviados los otros malvados. Darío se alegra de oír y ver a Daniel, quien ha sido salvado de manera sobrenatural por el poder providencial de Dios.
Por otro lado, vemos la justicia de Dios hacia los malvados. Gálatas 6:7. No ignoréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, eso segará. ¿Ok? Creemos que esa fue la noche más segura de Daniel en toda su vida. Daniel estuvo más seguro en el foso de los leones que en la corte de los reyes a los que trabajó. ¿Sí o no? Ahí nadie lo podía lastimar en el foso de los leones. ¿Sí? Heródoto confirma la práctica persa habitual de ejecutar también a los familiares para que se pierda toda la línea malvada, por así decirlo, ¿no? De ellos, ¿ok? Versículo 25 al 27 dice así: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra, Él hace señales y maravillosas y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Wow! ¿Qué podemos observar aquí? Se parece bastante a qué edicto. Nuevamente, capítulo 3, al edicto de Nabucodonosor. ¿Ok? Ahora, algunos dudan de la conversión del rey Darío. Bueno, no podemos saberlo en su totalidad, porque de aquí ya no aparece más el rey Darío, porque en los capítulos 7 en adelante ya viene todo lo que es escatología, que ya el capítulo 7 y 8 se ha cumplido ya, prácticamente gran parte de ello, y solo falta la última etapa. Entonces, pero algunos dudan de que Darío se haya convertido. Bueno, pero estas palabras, como dice el apóstol Pablo, nadie llama a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Y aquí está hablando el Espíritu Santo, pero bueno, lo dejamos ahí. Vamos al ojito. Este edicto del rey es parecido al de Nabucodonosor 3:29 al 30, también en 4:1 y 2, y 4:34-37, que ya lo vimos anteriormente. Darío confiesa 7 atributos que solo Dios tiene. Así es, miren: Dios viviente, 1; es un Dios eterno, 2; es un Dios que tendrá su reino indestructible, 3; tendrá dominio eterno, 4; es un Dios que salva, 5; es un Dios que libró a Daniel del foso de los leones, libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego; y por último, es un Dios que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Fíjense qué tan rápido este rey pagano confiesa al rey de los cielos y pregona a todo su reino. ¡Wow! ¿Qué principio vemos aquí? Si nos propusiéramos, o los misioneros de antes, o actualmente la iglesia, creo que hemos perdido este principio. Si ganáramos a los gobernadores de los países, la situación fuera diferente. Y muchas veces nos enfocamos en otras personas y no nos enfocamos en ganar a las autoridades. Iglesia, tenemos que ganar a los políticos, tenemos que ganar a los gobernadores, para que ellos pongan leyes de acuerdo a los principios bíblicos. Amén. Y por último, versículo 28. Y este Daniel, ojo, mira lo que dice: prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Muy bien, aquí aparentemente se ven dos personas, pero una posible traducción sería: durante el reinado de Darío, Ciro de Persia.
que hay algunas traducciones así. Entonces, pero aquí, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que la Biblia enseña en su plenitud. La obediencia trae bendiciones. La desobediencia trae castigo. Y aquí Daniel prosperó durante el reinado de Darío, el reinado de Ciro de Persia. ¿Se dan cuenta? Es interesante que este siervo de Dios, desde su niñez, ¿sí?, se mantuvo firme en sus convicciones. Nuevamente vemos la recompensa de la fidelidad a Dios. Proverbio 22:4, ¿qué dice? Miren lo que dice Proverbio 22:4. Grábeselo. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Lo dice la Biblia. No estamos predicando teología de la prosperidad aquí. Estamos predicando obediencia al Señor. Y el resto viene por añadidura. Amén. Daniel sirvió en la corte de 3 reyes y 2 grandes imperios. Y como les dije, también puede traducirse durante el reinado de Darío, Ciro de Persia. Y como les dije al principio, este libro de Daniel es muy parecido a los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, en donde vemos escatología, pero vemos exhortaciones. Vemos la exhortación del Señor a mantenernos firmes en nuestros principios, de estar velando con las lámparas encendidas, estar siempre percibidos que el Señor viene en cualquier momento. Aquí también nos enseña el libro de Daniel eso. Vemos escatología y vemos también que el siervo de Dios debe estar listo siempre para cualquier situación adversa que se presente. Siempre presto a dar testimonio, como dice la Escritura, ¿no?, a reflejar la gloria del Señor. Y este capítulo 6 puede ser, como lo dije al principio, capítulo 3 de Daniel es parecido a este capítulo 6, pero la diferencia es que aquí no vemos a los amigos de Daniel. En cambio, en capítulo 3 no apareció Daniel. Aquí es lo contrario. Y este pasaje, escúchenme bien lo que dice ahí, pudiera ser un prototipo de la protección que tendrán los santos durante la gran tribulación. Pudiera ser. Vuelvo y repito, en escatología no podemos dar todo por sentado. Hay diferentes interpretaciones. Y siempre lo más razonable es decir, pudiera ser. Pudiera ser que no pasaremos la gran tribulación, o pudiera ser que la pasaremos, pero el Señor nos va a preservar para no dejarnos sellar por el anticristo. No lo sabemos, pero lo importante es que usted y yo debemos de seguir el ejemplo de Daniel y ser íntegros y siempre estar sirviendo al Señor cada día, porque haciendo estas cosas, como dice el apóstol Pedro, no caeréis jamás. Que Dios les bendiga ricamente.